Este es el índice que vamos a seguir y vamos a empezar. Como introducción, hablar un poquito de qué es la crioterapia. Es una técnica intervencionista que viene cogiendo fuerza y que describe la aplicación local o general de frío como tratamiento médico en la unidad del dolor y en el perioperatorio. Dentro del término vamos a incluir lo siguiente: la crioanalgesia o crioneurolisis. Consiste en la aplicación de frío directamente sobre un nervio para interrumpir de manera reversible la sensibilidad nociceptiva del mismo. En el momento actual, con la implementación de la guía por el ultrasonido, hemos conseguido que esta técnica sea más precisa. Será la técnica que vamos a descubrir a continuación en esta sesión. La crioneurolación consiste en la aplicación de frío extremo sobre un nervio para dañarlo de forma irreversible. Y la crioblación consiste en la aplicación extrema de frío para la activación de tejidos como un tumor. En resumidas cuentas, el frío se ha utilizado a lo largo de toda nuestra historia un poquito como para mitigar el dolor. Desde 460 a.C., los egipcios y los griegos ya comentaban el uso de hielo con esta causa, para mitigar el dolor, pasándose en el siglo XIX por Arnott a utilizar aerosoles como anestesia tópica en forma de cloruro de éter y aerosoles de éter. Y ya fue en 1960 cuando se inventó la primera criosonda por un hombrecillo que se llama Cooper. Este consistía en un tubo metálico donde pasaba el nitrógeno líquido y salía a los tejidos a una temperatura de menos 190 grados centígrados. Esto llevó a la crioanalgesia moderna. Las criosondas que utilizamos en el siglo XXI son pequeñas, portátiles, tienen una base de carga, agujas de diferente tamaño, en su punta generan bolas de hielo y se realiza guiada por imagen, sobre todo ecografía. Antes se utilizaba un poco la estimulación nerviosa o puntos de referencia anatómico para realizar esta técnica, pero ya con la ecografía podemos ser más precisos. La criosonda que utilizamos a día de hoy es un tubo hueco de alrededor de 1,4 a 2 milímetros y dentro hay otro tubito más pequeñito a través del cual va a pasar dióxido de carbono o óxido nitroso en torno a 600-800 psi a gran presión, por lo tanto, a través del tubo hacia los tejidos donde hay menos presión, 10 a 15 psi. PSI es una medida de presión en los sistemas de fluido y se consiste en libras por pulgada cuadrada. Esto ya sería otro tema diferente. Centrándonos, cuando sale a los tejidos a través de la apertura de la criosonda, este gas se expande rápidamente, produce una disminución brusca de la temperatura hasta menos 70, ya no hablamos de los menos 190 grados de las primeras sondas, menos 70 grados, y este efecto se llamaría el efecto de Joule-Thomson y generaría esas bolas de hielo. El gas, cuando se produzca ya esto, volvería a evacuarse hacia el interior del tubito, garantizando así que no se quede en los tejidos. Esto no basta solamente con aplicar frío, hay que hacerlo de una manera determinada. Se realiza por ciclo, se producen congelaciones que duran en torno a 2 a 3 minutos y entre medias de congelaciones de 30 segundos, consiguiendo así ampliar el tamaño que queremos congelar y optimizar el resultado de dicha terapia. En esta imagen vemos, en la imagen B, la imagen de una resonancia y en el tercer espacio interdigital un neuroma de Morton que se observa, como podemos ver con la bolita amarilla, es una bolita hipoecogénica en el tercer espacio interdigital. En la imagen C podemos ver las bolas rojas están justamente encima de la aguja de la criosonda y en amarillo vemos otra vez el neuroma. En la imagen D estamos realizando el primer ciclo de congelación. Vemos la sonda y una burbuja de hielo. Y en la imagen E vemos la criosonda y 2 burbujas de hielo. Esto sería justamente después de aplicar el segundo ciclo de congelación. Así es como se vería con la ecografía. Tras la aplicación de frío, vamos a producir una lesión neuronal. Esta lesión dependerá del grado de temperatura que aplicamos a este nervio. Entre 10 grados a menos 20 grados vamos a tener mínima o nula lesión neuronal, viendo eso afectados los canales de sodio y potasio, sobre todo lo de la fibra A. Esto, igual que la anestesia regional, va a durar alrededor de 1 hora. Nosotros normalmente aplicamos temperaturas de menos 70 grados, hemos dicho. Pues entonces, de menos 20 grados a menos 100 grados. Estaremos en este cuadradito. Se va a producir una degeneración walleriana, que significa rotura de la vaina de mielina y del axón distalmente en la zona donde se aplica ese frío, con edema que va a consolidar ese daño en días posteriores, con todo ese proceso inflamatorio. Va a ser una destrucción neuronal reversible
¿Qué quiere decir esto? Que cada día el axón se va recuperando 1 a 2 milímetros y cuando vuelva a conectar con el receptor volverá a tener esa transmisión del dolor. Cuando esto pase, tengo la posibilidad de volver a realizar la crioneurolisis de ese nervio sin que tenga efectos seculares negativos en esta zona anatómica. Este bloqueo de la enunciación me puede durar entre semanas y meses. Y por último mencionar algo que no he dicho, y es que con este daño neuronal no estamos dañando las cubiertas colágenas de la fibra nerviosa, que son el endoneuro, perineuro y epineuro. Si yo dañara el endoneuro ya estaría produciendo neuromas. ¿Qué es lo que ocurre cuando aplico temperatura menores de 100 grados? Ya sería una lesión irreversible. Pero hay algo, como he dicho, que no ocurre con criosondas actuales que solamente llegan a menos 70, que ya es mucho, grados centígrados. Tanto la anestesia regional como la crioanalgesia son las dos muy eficaces en cuanto al control del dolor y la reducción del consumo de opioides, aunque van a tener ciertas ventajas e inconvenientes que vamos a desglosar a continuación y que seguro que ya os suenan. Ambas son muy eficaces con el control del dolor, lo único que la anestesia regional dura poquito tiempo, con suerte una semana, mientras que la crioanalgesia durará semanas a meses, siendo lo negativo que tiene una duración imprevisible y que puede requerir la repetición de la técnica. Ambas son técnicas bien estudiadas, fáciles de realizar, seguras con la ecografía y bien toleradas. Problema, que la anestesia regional va a requerir cuidados de catéter o bomba en caso de implementarse y que la crioanalgesia tiene un uso limitado en la práctica actual. Ambas son técnicas con efectos secundarios mínimos, aunque la anestesia regional engloba mayores complicaciones asociadas con la implantación de un catéter permanente, como la infección, migración e ineficacia del mismo. Mientras que la crioanalgesia, sobre todo, puede producir debilidad muscular, lo cual puede ser indeseable tras ciertos procedimientos. Comentar también que cuando vamos a realizar crioanalgesia, muchas veces cuando tenemos dudas de si el nervio es o no responsable de la clínica del paciente, se puede realizar un bloqueo con anestesia regional previamente y en caso de confirmarse que este dolor desaparece, en un segundo tiempo ya realizar la crioanalgesia en sí. Y se puede ofrecer también, antes de realizar la crioanalgesia, el bloqueo con anestesia regional para que no sea tan molesto y ese entumecimiento que se produce con su implementación. La radiofrecuencia pulsada es la principal técnica intervencionista que tenemos en la unidad del dolor para bloquear la sensación nerviosa nociceptiva a día de hoy. Y consiste en la aplicación de pulsos breves e intermitentes de corriente. Esto durará alrededor de 1 minuto y medio, 10 minutos, y se pueden alcanzar temperaturas de hasta 42 grados, temperatura que no destruye el tejido donde se aplica. Tanto la crioanalgesia como la radiofrecuencia pulsada tienen el mismo objetivo, pero diferencias muy significativas que vamos a ir desglosando. En el caso de la crioanalgesia, se produce una lesión nerviosa controlada, mientras que la radiofrecuencia pulsada produce una neuromodulación no destructiva, siendo una técnica mucho más conservadora. Lo que hace al final es bloquear o atontar, por así decirlo, los canales de la neurona. El efecto analgésico que tiene la crioanalgesia será de en torno a 3 a 6 meses, si no más prolongada, por lo tanto, y el de la radiofrecuencia pulsada de 1 a 3 meses. Las indicaciones van a ser dolores focalizados postquirúrgicos o neuropatías focales, como el del nervio trigémino o el de los intercostales, mientras que en el caso de la radiofrecuencia pulsada será tratamiento de dolores neuropáticos generalizados y radiculopatía. Riesgos, como todo, no está exento de riesgos. Tenemos, en el caso de la crioanalgesia, sobre todo, riesgo de que se produzca neuroma, como si trato al paciente con temperaturas superiores a menos 100 grados centígrados, o sea, inferiores a menos 100 grados centígrados, y en la frecuencia pulsada el principal riesgo es que se produzca pues, ese dolor transitorio por procedimiento, que se puede evitar con anestésicos locales previos a su aplicación. El equipo necesario va a ser el ecógrafo acompañado de la criosonda en el caso de la crioanalgesia y del generador de radiofrecuencia en caso de realizar radiofrecuencia pulsada. Indicaciones, importante sabérselas. Se va a utilizar sobre todo en el dolor agudo postoperatorio y en pediatría ahora comentaremos. Se empezó utilizando con la crioneurolisis de nervios intercostales versus la epidural, que sería algo de estándar, pero que no siempre se puede realizar en los pacientes que se van a hacer realizar toracotomía. En el caso de las mastectomías, que son cirugías muy dolorosas, con un dolor prolongado en el tiempo, se puede realizar el bloqueo
la crioneurólisis de los nervios intercostales T2 a T6. En el caso de amputaciones de miembros inferiores por encima o por debajo de la rodilla, se puede realizar la crioneurólisis del nervio femoral y ciático. En la artroplastia de hombro, en vez de realizar bloqueo de nervio interesclénico, por ejemplo, en un paciente con compromiso respiratorio, pues tenemos la opción de realizar la crioneurólisis del nervio supraescapular. En caso de artroplastias totales de rodilla, podemos realizar crioneurólisis de los nervios giniculares superficiales, que se encargan de la inervación de la zona anterior de la rodilla, versus el bloqueo del canal de los aductores. Y como hemos dicho, en pediatría hay una cirugía así más concreta, donde se está empezando a realizar bastante esta técnica, y es la cirugía de pectus excavatum. Se realiza la crioneurólisis de los nervios intercostales y de esta manera ya se ha visto resultados bastante prometedores en cuanto a reducción de dolor, de consumo de opioides, de días de ingreso y recuperación de la funcionalidad del niño. Todo esto comparado, como hemos dicho, con la epidural y con la analgesia intravenosa. En el manejo de dolor crónico también se puede emplear esta técnica de manera ambulatoria. Para tratar, por ejemplo, los dolores de rodilla crónicos causados por la osteoartritis, realizaríamos la crioneurólisis del nervio genicular o ramas periarticulares del nervio safeno. En la cefalea cervicogénica podría realizar la crioneurólisis del nervio occipital. En los trastornos de la articulación temporomandibular, ya sean de tipo muscular o articular, podemos realizar la crioneurólisis del nervio auriculotemporal, rama del trigémino. Casos de síndrome de dolor neuropático, como viene siendo el pie diabético, puede realizar la crioneurólisis del nervio peroneo superficial. Por lo tanto, tenemos un amplio abanico de posibilidades de analgesia. Como toda técnica intervencionista, no está exenta de riesgos, aunque tiene poco. Es un procedimiento bastante seguro. Algunos riesgos son comunes a las de la anestesia regional, como son el sangrado, producción de hematoma e infección. Se han descrito algunos, aunque pocos casos de mionecrosis. Se puede producir daño permanente al nervio, formación de neuromas, dolores neuropáticos, cambio en la función nerviosa con hiperalgesia, disestesia, alodinia. En el caso de crioneurólisis de nervios superficiales, tenemos que tener especial atención porque puede dañar la piel y el cabello que estén cercanos a ese nervio, produciendo des o hiperpigmentaciones, necrosis de la piel y alopecia. Por lo tanto, para evitar esto tenemos algunas agujitas que tienen unidades de calentamiento y que pueden evitar pues, estos efectos secundarios sobre estas zonas circundantes. También podríamos inyectar un poquito de suero entre el nervio y el tejido superficial, aumentando así la distancia y evitando estos efectos secundarios. Y, por supuesto, saber que el entumecimiento es parte de la congelación de este proceso, puede ser molesto y habría que informar al paciente para que tenga expectativas realistas del proceso. Contraindicaciones importantes para la realización de esta técnica van a ser, pues igual que en el caso de la anestesia regional, negativa del paciente, infecciones tanto a nivel local como sistémico, que el paciente esté tomando anticoagulantes o que tenga trastornos hemorrágicos. Patologías relacionadas con el frío, como la urticaria frigore, el Raynaud o la crioglobulinemia, también van a ser contraindicaciones claras. Y tampoco vamos a realizar esta técnica cuando estén involucrados nervios importantes en la función debilitadora, como por ejemplo no le voy a realizar una crioneurólisis del nervio femoral a un paciente que se opera de rodilla porque luego ese cuádriceps va a ser necesario en la deambulación posterior. Conclusión. La criolación es una técnica muy eficaz a largo plazo en el tratamiento de dolor tanto agudo como crónico. Va a reducir la necesidad de rescates con opioides, va a reducir los días de ingreso hospitalario y parece que acelera la recuperación importante y funcionalidad, aumentando la satisfacción del paciente. A pesar de esto, aún faltan muchos estudios concluyentes y comparativos con la anestesia regional y la radiofrecuencia pulsada, para así incrementar y mejorar su implementación. Muchas gracias.